Cordial saludo. Vamos a abordar el tema de vectores en R2. Su tutor, Camilo Torres Montealegre. ¿A qué llamamos vectores? Los vectores son segmentos de recta dirigido, los cuales cuentan con una magnitud o una norma que hace referencia a la longitud, una dirección que hace referencia al ángulo que se forma con respecto al semieje positivo horizontal y a un sentido que es hacia donde se dirige el vector. Así pues, un vector v pertenece a un espacio Rn dimensional y se representa como un conjunto de componentes A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, de tal manera que ellas pertenezcan a ese espacio Rn dimensional. Un vector, desde el punto de vista de la geometría, lo usamos en un plano cartesiano en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Las características del vector. Las características corresponden al módulo, a la dirección y al sentido. En este caso, cuando hablamos de dirección, estamos hablando al ángulo que se forma con el semieje positivo horizontal y la posición final del vector. Cabe notar que este vector lo estamos trabajando desde el primer cuadrante y hay que tener cuidado con respecto a los cuadrantes donde ubique o donde llegue el vector. La dirección, el sentido es hacia dónde se dirige el vector y el módulo es la longitud del vector. Las magnitudes en los vectores son escalares y vectoriales. Las escalares hacen referencia a un número con su unidad. Aquí tenemos unos ejemplos como la longitud, masa, tiempo, trabajo, entre otros. Las magnitudes vectoriales hacen referencia a aquellas que tienen una dirección, un sentido y una magnitud, como el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el torque, entre otras. ¿Cómo se halla el módulo y la dirección de un vector en R2? Nos apoyamos en el teorema de Pitágoras, ¿sí? Despejado ya, como lo encontramos aquí en este caso, y vamos a determinar que la magnitud del vector V encerrado en estas dos rectas verticales, ¿sí? Es igual a la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, ¿sí? La suma de cada componente al cuadrado. La dirección, o para calcular la dirección, vamos a apoyarnos en la razón trigonométrica tangente y de aquí tenemos que despejar la tangente. ¿De acuerdo? Eso de esta manera. Entonces, si tenemos un punto donde llega el vector, que es el punto 4,3 en el plano cartesiano, tenemos que se forma este triángulo porque tenemos un vector, tenemos la componente vertical y la componente horizontal. El ángulo que se forma con el semieje positivo horizontal y para determinar la dirección aplicamos la tangente de ese ángulo. Tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo tanto me quedaría que la tangente del ángulo es igual a 3/4. Despejo aquí el ángulo, me quedaría que el ángulo θ es igual a la arcotangente de 3/4, ¿sí? Que me va a dar 37. En la calculadora, ustedes oprimen la tecla Shift, ¿sí? Tangente, abren paréntesis, 3 dividido 4 y ahí les va a arrojar el resultado 37 grados. Mucho su atención, espero les haya servido este video para su proceso de aprendizaje. Buen día.